Bien, iniciamos nuestro mano a mano de hoy. Queremos saludar a la actual ministra de la Mujer e Igualdad de Género, Isabel Pla, que nos acompaña acá en el estudio. Bienvenida. Muchas gracias. Con muchos desafíos en su cartera y yendo a las cosas que desgraciadamente están pasando en la contingencia, noticias muy lamentables, muy duras, muy dolorosas en torno a maltratos, a abusos, a crímenes contra mujeres, donde hay varias normativas en marcha que son parte de las prioridades del gobierno en ir avanzando. Por ejemplo, la violencia con el pololeo. Sí, bueno, llevamos un poquito más de una semana, yo me encargo y nosotros en el gobierno, y como tú lo dices, todos los días un hecho distinto. Llevamos varios femicidios frustrados. Ayer una mujer golpeada con un martillo por su pareja. Hoy día un cuerpo, al parecer, de una chica muy joven en una comuna, encontrado en una comuna de la zona suroriente, en una circunstancia horrorosa, y la periodista levantando información. Y por esa razón nosotros hemos establecido que uno de los pilares de la hoja de ruta del gobierno del presidente Sebastián Piñera en esta materia va a ser dar todas las acciones posibles y las señales de tolerancia cero a la violencia. Nosotros creemos que el gobierno de Chile tiene que recuperar el protagonismo en esta materia y no solamente limitarse a condenar la violencia y a perseguirla, sino sobre todo a acciones concretas para proteger a las mujeres y llegar a tiempo. ¿Qué acciones concretas? Se lo pregunto porque el tema, si uno revisa, por ejemplo... La violencia es un fenómeno muy transversal. Sí, es un fenómeno complejo y hay que ser responsable. O sea, no basta solamente con corregir la ley ni con prevenir. Son muchísimas las acciones que tiene que emprender un gobierno. Creo que lo primero es enfrentarlo con liderazgo, y eso es un punto importante, porque una de las funciones esenciales del Estado es proteger a las personas y es garantizar la seguridad de las personas. En esta semana fui a la región de O'Higgins, que es la región en donde se dobló la incidencia de violencia contra las mujeres entre la encuesta que se hizo el 2012 y la encuesta que se hizo el 2017. Me reuní con el fiscal, me reuní con la mesa que está integrada por representantes de distintas instituciones, con el intendente, visité una casa de mujeres, me reuní con un grupo de víctimas. Por supuesto, algo está pasando en esa región. Al mismo tiempo, ayer la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad un proyecto de ley que establece la posibilidad de instalar un brazalete electrónico. Que se viene planteando, ministra, desde hace muchísimo tiempo. Exactamente, y nosotros le vamos a dar prioridad. Que fallaron. Una cosa son los objetos, el control digital respecto a aquellas personas que están cumpliendo penas alternativas, o sea, que en vez de prisión tienen arresto domiciliario y otras penas alternativas. Y otro, lo que estamos planteando con ese proyecto, que es de la senadora Adriana Muñoz, nosotros lo hemos asumido, lo vamos a continuar impulsando, es una moción parlamentaria. Esto es otra cosa, esto es la posibilidad de instalarle un brazalete electrónico a aquellos agresores que están bajo medidas cautelares para asegurarnos que no se acercan a su potencial víctima. Desgraciadamente lo que más se repite es que no se cumplen esas medidas cautelares. De 44... el juez determine, este señor no se puede acercar nunca más al domicilio Pero de la ¿cómo lo víctima controla? ¿Y cómo lo justamente. De 44 femicidios, de 44 mujeres que fueron asesinadas el año pasado, víctimas de femicidio, 6 estaban en teoría protegidas con una medida cautelar. Entonces, evidentemente, las mujeres van dando las señales de cuál es el nivel de la amenaza que van teniendo, y si este proyecto de ley se convierte en una ley y nosotros logramos en el tiempo más breve posible implementar, porque nosotros queremos no solo promulgar la ley, queremos que funcione el sistema. El juez, todas las causas que vayan al juez de garantía, todas las causas penales en materia de violencia intrafamiliar, el juez va a determinar cuáles de ellas ameritan efectivamente medida cautelar y cuáles medida cautelar con brazalete electrónico. Y esa modificación legal tendría que ir acompañada de un presupuesto especial, de la implementación de la experiencia a una empresa y también y de la experiencia que ya hay en Chile con el uso de medios digitales para controlar, por ejemplo, lo que yo les decía, penas alternativas. Hay una experiencia muy valiosa que, por supuesto, que nosotros, el Ministerio de Justicia, nosotros y las instituciones que tengan que implementarlo, tenemos que considerar. También hay que considerar las experiencias en otros países. O sea, hay experiencias que son valiosas que nosotros debemos imitar y conocer. Lo que no podemos hacer es quedarnos de brazos cruzados y decir, no, esto es muy difícil implementarlo, no, esta institución no puede, no tiene... O sea, eso no podemos hacer. Nosotros tenemos una obligación, si tenemos los medios tecnológicos para hacerlo, lo vamos a hacer.
Hay quienes plantean que además de este tipo de medidas que son muy necesarias para poder evitar a corto plazo violencia hacia las mujeres, hay también otros factores que inciden en esto y que tienen que ver con una construcción cultural en la cual algunos hombres consideran a la mujer como un objeto y por lo tanto sienten que pueden tomar este tipo de decisiones y agredirlas. Desde esa perspectiva me gustaría conocer su opinión. Por ejemplo, a quienes plantean que el tema de los estereotipos incide, el tema que se ha planteado incluso de una normativa para regular los piropos. ¿Cuál es su mirada sobre eso? La violencia contra las mujeres es una espiral. Por eso que también el gobierno le puso urgencia al proyecto, que es un proyecto que está muy avanzado y podría convertirse en ley pronto, que extiende la violencia contra las mujeres a las parejas sin convivencia, violencia en el pololeo. La violencia empieza con cosas apenas perceptibles. Muchas veces la familia de la víctima no se da cuenta y puede terminar en esta estación fatal de la que estamos hablando, que es el crimen, el femicidio. Sí, nosotros creemos y creemos que el liderazgo del gobierno no se agota con impulsar cambios a la ley que se necesitan, por cierto, ni prevención, ni todo lo que podemos hacer como políticas públicas, sino que tenemos que acelerar los cambios culturales. Porque efectivamente en Chile, y a pesar de todos los avances que han habido en los últimos 30 años, en reconocimiento de igualdad y de dignidad a las mujeres, efectivamente, y aún en silencio todavía hay justificación a la violencia contra la mujer. Todavía cuando hay una víctima, incluso de femicidio, y tuvimos un ejemplo muy triste el año pasado, ¿verdad?, de una situación de una de las más emblemáticas crímenes, un femicidio frustrado que terminó, ¿verdad?, sin los ojos la víctima. Todavía hay una construcción, como dices tú, de explicar las razones por las cuales esa mujer sufrió agresión. Se lo ganó, se lo buscó, tuvo un comportamiento que ameritaba, ¿verdad?, que su pareja la golpeara, la castigara, la sancionara. Entonces, está bien, vamos a impulsar todas las reformas que sean necesarias y todas las políticas, vamos a poner los recursos para que nuestro país de verdad sea un país que dé un ejemplo en esta materia. Pero tenemos también que acelerar los cambios culturales y eso no depende exclusivamente del gobierno, eso depende de todos. ¿Pero usted comparte que existen ese tipo de situaciones que hay que abordarlas también? Comparto que hay elementos de los estereotipos que alimentan la violencia y que la justifican, y comparto sobre todo que es un tema cultural, no solamente en Chile, pero en Chile en particular todavía no ha superado esa connotación de justificación de la violencia contra las mujeres, y todos lo vemos en las conversaciones no públicas, porque en público nadie lo reconoce, pero en privado sí. Sí, ministra, bueno, ese es uno de los temas. Otro de los temas es de qué manera se debe corregir, bajo su punto de vista, la desigualdad salarial. La expresidenta Michelle Bachelet, justo antes de terminar su gobierno, no exento de críticas, presentó un proyecto de nueva constitución. En ese proyecto de nueva constitución ella consagraba este derecho de igualar la cancha en materia de salarios entre hombres y mujeres en la Constitución para darle una relevancia mayor, así como lo ha hecho, por ejemplo, países como Argentina. ¿Cuál es la solución que usted visualiza y que el gobierno tiene como postura para reparar este problema que está en el mundo? Sí, nosotros compartimos con la inmensa mayoría de los chilenos que hombres y mujeres deben percibir igual salario por igual tarea. Nosotros queremos ir al fondo, queremos ir a las razones por las cuales hoy día, o aparte de las razones por las cuales hoy día las mujeres perciben, según el INE, un 30% del salario en promedio del salario que reciben los hombres. Y creemos que una de esas razones es que las mujeres son las que asumen exclusivamente una carga que tiene un costo social, que es la responsabilidad familiar. Porque hoy día en Chile, exclusivamente las mujeres no solamente cuidan a los hijos, a los nietos y a los adultos mayores y a los discapacitados que hay en la familia. Entonces queremos de verdad impulsar políticas. Creo que la ley Sana, por ejemplo, que también promulgó, es una muy buena ley, porque le establece un derecho, un beneficio para padres y madres. Nosotros queremos caminar muy rápidamente a que las leyes de protección a la familia, las leyes laborales que protegen a la familia, sean para padres y madres. Y una de las reformas más importantes que vamos a impulsar nosotros es la reforma a la sala cuna. Una, para derogar el artículo 203, el famoso artículo 203, que establece, ¿verdad?, un mínimo de mujeres para otorgar el derecho a sala cuna. Entonces, pocas empresas contratan la trabajadora número 20 para ahorrarse la sala cuna, porque tiene efectivamente un costo. Primero eso, y dos,
caminar rápidamente hacia un derecho hacia la cuna para padres o madres trabajadores, de manera tal que no seamos exclusivamente las mujeres las que cargamos socialmente con el costo que significa la responsabilidad familiar, no solo la maternidad, también la responsabilidad familiar, porque como te digo, las mujeres estamos cuidando no solo a los hijos, a los nietos, a los adultos mayores. O sea, un país que está extendiendo su supervivencia significa que cada vez van a haber más adultos mayores que van a necesitar de apoyo. Y uno se encuentra con muchas mujeres que llegan a los 50 años, que están en un muy buen momento de su vida laboral, que están empezando a disfrutar por lo que lucharon y que tienen que abandonarlo porque tienen que hacerse cargo del papá o la mamá. Y tú le preguntas, ¿por qué tú? Porque soy la única hija mujer, porque soy la única hermana mujer. Sí, además de eso... Eso también es carga cultural. Sí, exacto. Esos temas que van a la raíz del asunto. Además de eso, ¿se debiese, a su juicio, resolver por ley las desigualdades que hay en los sueldos? Que hoy día hay en el Código Laboral está establecido y hay un proyecto de ley, está establecida la igualdad salarial. Desde el 2008 hay una ley. Sí, está en el Código, pero es difícil, difícil su implementación. Entonces hay un proyecto de ley que ha tenido respaldo, que está en evaluación, por nuestro gobierno lo está evaluando y que ha tenido un respaldo transversal, salió del Senado, ahora me parece que está en la Cámara de Diputados en segundo trámite, o sea, en la mitad de su tramitación. Hay un proyecto de ley que justamente hace varios cambios de manera tal que lo que está establecido en la ley pueda efectivamente concretarse. Pero ¿cómo hacer que esto no dependa de que la mujer tenga que ir a denunciar, sino que más bien se vaya fiscalizando, el proyecto establece que elimina la obligación que tienen las mujeres de notificar primero a la empresa, de advertir a la empresa, he observado que recibe una remuneración inferior a la que recibe el trabajador que hace la misma pega que hago yo. O sea, ese es uno de los cambios que establece ese proyecto de ley. Pero ese proyecto de ley también muestra que hay una preocupación muy importante sobre este tema y que hay sobre todo una percepción de la injusticia que significa. Pero insisto que si nosotros de verdad queremos reducir al mínimo esa brecha y otras brechas como en pensiones, pobreza, violencia, en fin, tenemos que ir a la raíz de las razones. Una razón es la carga, la responsabilidad familiar que asume exclusivamente la mujer y otra también es cultural, sin duda. Lo otro que es un tema a resolver es la pensión de la mujer, el pilar femenino en la reforma previsional. Nosotros vamos a participar en la formulación de ese proyecto de ley, igual que en Sala Cuna, con trabajo, en pensiones también con trabajo. Que las mujeres presentan brechas en todo. Todavía no llegamos al 50% de participación, o sea, menos de la mitad de las mujeres que podrían trabajar remuneradamente no lo hacen. Tenemos brechas en pensiones, hay más mujeres que viven en condiciones de pobreza que hombres, tenemos brechas en los accesos de salud, o sea, tenemos brechas en prácticamente todas las áreas. En materia de pensiones también es producto de lo que yo te estoy planteando. Las mujeres entran y salen del mercado laboral varias veces dependiendo de las circunstancias de su familia. Siempre la familia, que a nosotros nos gusta la familia y queremos impulsar la vida en familia y creemos que es como creen los chilenos en un 80% razones de felicidad, o sea, generan felicidad a las personas, pero también queremos que las responsabilidades de la familia sean compartidas entre hombres y mujeres. Y eso es lo que pasa con las pensiones. Las mujeres entran y salen varias veces del mercado laboral, tienen muchas lagunas y muchas veces también con el propósito de tener un trabajo que sea más compatible con su vida familiar, acceden a trabajos que son más precarios, a veces sin contrato, a veces por mediodía, a veces a honorarios sin pago de previsión, y eso también va generando lagunas. Y la brecha salarial. La brecha salarial también afecta su cotización. Sí, en eso de repartir los roles entre el hombre y la mujer. ¿Está dentro de los planes abordar lo que pasa con el postnatal masculino? Lo digo porque, por ejemplo, revisando de las últimas informaciones, llegó a su nivel más bajo en los últimos 6 años, esto fue en el 2016, no sé si usted tiene una cifra más actualizada, pero representaba el 0,18% de... Eso es básicamente cultural. Mira, ahí hay un ejemplo de una política pública que fue exitosa, que fue duplicar el tiempo del permiso maternal, fue exitosa, que agregó una cosa que innovó, que fue permitirle a los padres también tomarse parte del tiempo del postnatal. Sin embargo, o sea, funcionó como política pública, pero culturalmente se encontró con una muralla
que es la burla de los compañeros de trabajo, a veces una actitud negativa de su empleador, la misma percepción de que el papá, por tomarse un tiempo, por estar un tiempo mayor fuera del trabajo, se va a alejar de las responsabilidades, va a quedar fuera de la toma de decisiones. O sea, eso también es cultural. Nosotros queremos incentivar que los hombres, queremos ponerle un valor agregado a los hombres, a los trabajadores que se toman su postnatal. Y hemos estado recogiendo experiencias muy interesantes de otros países. Le dije al presidente, le dijimos que nos encantaría que si algún ministro o subsecretario es papá en los siguientes 4 años y tuviera la oportunidad, se tomara un postnatal más largo que el que se están tomando habitualmente, que son los primeros 5 días, y eso también ponerle un valor y relevarlo ante la ciudadanía, porque creemos que va a ser un ejemplo que va a incentivar a muchos padres, especialmente los papás a veces que son los que tienen más temor con altas responsabilidades, a tomarse este permiso, a disfrutar con su hijo de esta oportunidad, también a tener apego como papá con su hijo y aliviarle la carga a la mamá. Ministra, la ley de identidad de género también es un tema muy relevante y ahí hay algunos desencuentros en su coalición, particularmente la UDI. No están de acuerdo con que haya posibilidad para los menores de edad. ¿Cuál es su visión al respecto? Bueno, mi visión es la visión del Gobierno de Chile, que quiere primero priorizar el pronto despacho de ese proyecto de ley, que está en una etapa muy final, que reconoce que hay un problema que lesiona la dignidad de las personas que quieren cambiar su sexo registral y que establece la posibilidad de que los adultos lo hagan sin ninguna condición más que su voluntad, y encontrar una solución para el caso de los menores de 18 años con la participación de los padres idealmente, o de las personas que están a cargo. Esa es mi posición, es la posición del Gobierno de Chile y la comparto. Además. ¿Y a qué edad cree usted que debería cortarse? Bueno, la mayoría en Chile son los 18 años. No, pero para los menores, ¿desde cuándo con la participación de los papás? Entre 14 y 18. Entre los 14 y los 18. O sea, ¿usted estaría de acuerdo con que se discutiera esta normativa, permitiendo entre 14 y 18 que puedan también realizar este proceso con ciertas condiciones? Esa es su postura. También es importante resaltar lo que planteó el ministro Larraín, que este es un proyecto que es responsabilidad del Ministerio de Justicia, en el sentido que al gobierno le interesa no solamente despachar esta ley, convertirla en una ley, sino que se haga con el mayor acuerdo posible, porque es una materia muy sensible. Entonces, queremos no que se convierta en un motivo de enfrentamiento político, sino que se convierta, al contrario, en una oportunidad de acuerdo, en un tema que es importante, que le importa a la sociedad y que es muy sensible y delicado, además. Lo otro que se está implementando es la ley de aborto en 3 causales. Y en los últimos días ha habido novedades respecto a la postura que han tomado instituciones respecto a la objeción de conciencia, algunas ya manifestando en que la van a ejecutar. ¿Cómo cree usted que se va a ir resolviendo todo esto? Porque sigue generando polémica, hay oposición a que las instituciones tomen esta postura de cuestionar un derecho que ya está consagrado en ley. Como ha señalado el ministro de Salud, efectivamente la ley contempla la objeción de conciencia y contempla esa objeción de conciencia para las personas, médicos principalmente, y también para las instituciones. Y también, como ha dicho el ministro de Salud, que lo escuché esta mañana, el ministro ha planteado que en la medida que pasen los días y se evalúe la implementación de la ley, la resolución que es la que regula, la resolución sanitaria, la resolución del ministro que es la que regula la implementación de la objeción de conciencia pueda tener alguna modificación, siempre para adecuarse al espíritu de la ley. Siempre para adecuarse al espíritu de la ley, que es admitir la objeción el derecho a declararse como objetor de conciencia las personas o las instituciones. ¿Eso no genera trastornos en la implementación de esta normativa, el hecho de que algunas instituciones no se quieran sumar al proceso? El Ministerio de Salud está implementando esa ley y hay mujeres que se han acogido a ella y tiene que asegurar ese servicio de salud, ese derecho en los establecimientos de todo el país. Y tiene que conjugarlo también con un derecho que se ha establecido, que la ley le ha establecido
a las personas o a las instituciones que se declaren como objetores de conciencia. Entonces, el Ministerio de Salud es el que tiene que garantizar que una política de salud efectivamente esté disponible para todas las personas desde Arica a Magallanes. Claro, es que hay quienes plantean que aquí se trata de un servicio público, finalmente, lo que se entrega con el tema de la salud, y que pero las instituciones privadas... Pero las instituciones privadas, pero a eso voy. La objeción de conciencia, en cambio, la objeción de conciencia institucional no tiene alcance para las instituciones públicas. Claro, si mi duda es lo que en Chile pasa, que muchas instituciones privadas dan soluciones a problemas públicos. Entiendo la Por eso pregunta. le pregunto si es que ellas debieran también... Entiendo la pregunta. Hay un derecho, que es el derecho a acogerse a la objeción de conciencia. Hay una política de salud que está garantizada para todas las personas y el Ministerio de Salud lo que tiene que hacer es conjugar ambas cosas. Perfecto. Y una última duda, por lo menos de mi parte, en lo que se refiere al tema del aborto, considerando que en el pasado usted tenía una opinión contraria al tema. O sea, yo sigo teniendo la misma opinión, pero soy ministra de Estado y pertenezco a un gobierno y de hecho, estamos cumpliendo con la ley en su espíritu. ¿Pueden tener entonces tranquilidad aquellos que piensan que ahora pueden venir modificaciones? Lo hemos repetido hasta el cansancio y lo voy a volver a decir. Además, en el pasado yo efectivamente tuve una vida muy activa en la opinión pública y estoy muy contenta de vivir en un país que me permitió tener esa libertad. Somos ministros de Estado, el ministro de Salud, yo y todos los ministros del gabinete del presidente Sebastián Piñera, y tenemos una obligación que es con la República, que es cumplir con una ley que fue además zanjada en democracia y por una mayoría en el Congreso. Por lo tanto, no va a tener modificaciones, por lo menos no impulsadas desde su ministerio. Ninguna. Ministra Plas, muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Muchas gracias por acompañarnos. Mano a mano.